celebra la iglesia en lo que es el 31 de octubre. Celebramos lo que es la reforma que fue entre el cristianismo en ese tiempo, y lo que se peleaba era las 5 solas. Las 5 solas, no vaya a creer que son las hermanas solteras, no. Las 5 solas son solo la escritura, solo Cristo, solo la fe, solo la gracia y solo a Dios la gloria. Eso fue todo. Y vamos a hacer como una introducción a la historia para poder entender lo que pasó. Lo tenemos, 2 de Pedro 1:21. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Leámoslo juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo volvemos a leer. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oramos. Señor, gracias por esta mañana en la cual damos la honra y gloria, porque cada uno de nosotros hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Ponemos en sus manos esta meditación, damos honra y gloria a esa salvación tan grande, Damos honra y gloria a la Biblia, que el día de hoy tenemos el privilegio de poderla estudiar. Ponemos este sermón en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. En el año 70 después de Cristo, se da un decreto en Roma donde había una persecución contra el cristianismo. Y desde ese momento, de hecho, ahorita que estamos estudiando Hebreos, hemos estado hablando porque Santiago habla sobre los dispersos, es decir, cristianos que les tocó irse a sus países por diferentes cosas políticas o religiosas. Pero a lo que quiero llegar es que en el año 300 después de Cristo, en Roma sale un emperador que fue conocido como Constantino. Entonces Constantino necesitaba, literal, eso lo cuenta la historia, no lo invento yo, necesitaba votos para poder llegar al poder en Roma. Entonces a él se le ocurrió, la historia cuenta otra cosa, yo le estoy hablando el contexto, pero viene él y toma a bien decir que si los cristianos le daban el voto, es decir, los que creíamos en Cristo, le daban el voto, él iba a hacer un decreto para que naciera lo que después se conoció como la Iglesia Romana. Entonces vino y comienza y hace el voto y comienza el cristianismo a renacer con la Iglesia Romana allá en el 300 después de Cristo. Posteriormente pasaron los años y el cristianismo comenzó a predicarse con gran libertad, pero comenzó a ocurrir un error. Se apartaron de la Biblia, y nosotros siempre hemos enseñado en este púlpito, o todos los predicadores, que si la Biblia respalda algo, ¿qué decimos nosotros, hermano? Es verdadero, no lo dude. Es verdad, si la Biblia lo respalda. Pero si la Biblia no lo respalda, entonces caemos en error doctrinal. Entonces la Iglesia Romana comenzó a hacer diferentes cosas que no estaban apegadas en la Biblia. Y uno de los que le molestó a Martín Lutero, estamos hablando por ese tiempo, 50, 60, llegaba la gente a venderle la Biblia a su casa para que la conociera, y a un precio justo. Dicen que en ese tiempo había una persona que andaba buscando trabajo, pero la persona tenía problemas para hablar, tenía retraso para hablar. Y entonces un día llega a aplicar a la cuestión de venta de Biblia y lo contrataron, y resulta que era el mejor vendedor de la Biblia. Y un día hacen una conferencia, y en la conferencia dicen que querían escuchar la estrategia que él tenía para vender. Y dice que cuando él llegaba donde las personas les decía, o me compra la Biblia o se la leo completa. Y como sabía que se iba a tardar mucho, se la compraba. Pero así comenzó la Biblia. Ahora usted tiene la oportunidad de abrir su celular y tiene una Biblia. Pero yo quiero que entienda algo. Hubo gente que dio la vida por esa Biblia. Hace poco se celebraba, no recuerdo el nombre, de uno de los que fue impulsor de la Biblia, que murió en Inglaterra quemado, porque pasaban a ser herejes.
Entonces, esto fue en 1517. Posteriormente, se hace una reforma en la cual se dice que sí se aceptaba la reforma. Allí nacen lo que son los luteranos y la iglesia romana. Pero ocurrió un problema. La historia cuenta que habían dicho, vamos a poner un ejemplo, la ciudad de Houston. Y decían, ok, todos los de la iglesia romana pueden andar alrededor de Houston. Pero los luteranos no pueden salir, vamos a usar del Southwest. Pero todos podían andar, entonces había una injusticia. Entonces vinieron los luteranos molestos, salieron a la calle a protestar sus derechos. Y ahí es donde nacen los protestantes, porque salieron a la calle a protestar, que cómo era posible que ellos no podían ser igual a los demás y que todos tenían derechos. Entonces siempre que se estudia en el seminario, la gente dice, nosotros los bautistas somos protestantes. No, porque los que salieron a marchar son los luteranos, nosotros somos bautistas, no podemos ser los protestantes. Pero a nosotros nos conocen como los protestantes, por ese detalle. Pero a lo que quiero llegar el día de hoy es que la Biblia es la palabra de Dios en la tierra. Nadie lo puede dudar. Y si vamos a hablar de un cambio doctrinal, pregúntese si la Biblia lo aprueba. Hace poco hablaba con una estudiante de teología, un hermano, y me gustó la pregunta. Y me dijo, ¿qué puede pasar si se cambian las doctrinas? La Biblia se defiende sola. Y le decía yo a este estudiante, por años, estamos hablando de 1890, de 1910, 1920, cosas que le han querido cambiar a la Biblia. Y si lo quiere ver desde ese punto de vista, meter doctrinas nuevas, salieron por ahí muchos diciendo que la venida de Cristo estaba cerca y ponían fecha. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a eso, hermano? Nadie sabe. Y el último movimiento ocurrió aquí en el 2012, que aseguraron de que la venida de Cristo era un 25 de octubre del 2012. Estamos al 24 y no pasó, porque quieren cambiar la palabra. La Biblia se defiende sola. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Martín Lutero? Enfoquémonos en la palabra, y si la palabra lo aprueba, es verdadero. ¿Qué puede entender usted esta mañana, mis hermanos? Que todo lo que usted pueda pensar o imaginar, si la Biblia lo aprueba, es verdadero. Si no lo aprueba, no le busque. Decisiones que usted quiere tomar, vea lo que dice la Biblia. Mire otro más. Segunda de Timoteo 3:16. La Biblia es la única fuente de autoridad de Dios en la tierra. Y es lo que estamos hablando. La Biblia lo aprueba, si es verdadero. Nosotros como cristianos debemos conocer más de la palabra de Dios para no caer en ninguna duda. Nosotros insistimos, yo entiendo el tiempo y todo lo demás, pero le dejo en su corazón algo, que puedan ver los videos de YouTube, no solo de la iglesia, hay muchas iglesias donde hablan estudios bíblicos, pero la iglesia cristiana debe tener fundamentos bíblicos. Y dice la Biblia, ¿para qué? La Biblia, toda la escritura, primeramente, ¿qué dice ahí, hermanos? Respaldada por Dios, no es casualidad. Y dice ahí, ¿y útil para qué? Dice ahí, hermano. ¿Cuántos hemos aprendido en la palabra de Dios? ¿Cuántos? Yo quisiera regresar a mis 20 o 15 años, pero con el conocimiento bíblico de hoy. Yo me pregunto, ¿cuántos errores me hubiera ahorrado? ¿Cuántos errores? Yo les conté a ustedes cantidad de veces que yo vine exactamente a esta ciudad en 1999. Muchos no habían nacido. Y mi mamá me puso una Biblia, fíjese, en la maleta cuando me vine. Y esa Biblia, yo trabajaba en un car wash. Del car wash yo me llevé una toalla. Y esa toalla la lavé bien, la puse a secar y tapaba la Biblia. Y la metía bajo la cama. Porque según yo la estaba cuidando. Y la guardaba bajo la cama. Y después llegaba y si estaba polvo, la limpiaba. Nunca la abrí, hermano. Yo a veces molesto a los hermanos. Las Biblias que tienen página bien planchadita no se usan, hermano. Vea la Biblia de su vecino. Pero aquellas Biblias que están marcadas, que están y no porque las ha maltratado, vea.
pero usted las lee, esa es la alimentación. En ese momento yo tenía la oportunidad de conocer la verdad. En este momento usted tiene el privilegio de conocer la verdad. Ha ido a través de su escritura, de la escritura de Dios. Y te va a enseñar. Y dice ahí, para redarguir. ¿Y para qué dice ahí? Y te va a corregir. Te va a confrontar la palabra de Dios y te va a corregir. Y dice de ahí, para instruir en justicia. Vas a tomar la decisión de hacer el bien o el mal. Mire el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda. Esa es la clave. Hermano, fíjese que yo quiero cambiar mi vida. Está la palabra de Dios. Te va a cambiar, te va a perfeccionar. Perfecto, solo Dios. Pero te va a confrontar. Te va a ayudar a cambiar. Mire otros detalles más. Les contaba a ustedes que en 1517 hubo la reforma, la parte protestante. Posteriormente la aprobación de los luteranos, de los protestantes, que pudieran tener lo que eran sus fundamentos bases. Pero en el año, y se quitó en ese momento lo de la indulgencia, porque no estaba pegado a la Biblia. Entonces en el año 1545 a 1563, más o menos, hubo una contrarreforma en la cual se hicieron 13 decretos. Y en uno de los decretos que metieron era lo siguiente. Dijeron, ok, entonces las personas que han muerto, ya no les vamos a vender la indulgencia, pero ahora, como ya no se hace eso, ahora hay que orar por los muertos. Y ocurrió algo, fíjense. Si usted se va a la historia, lo que yo les cuento, los libros que nosotros no tenemos, que los conocemos como apócrifos, no estaban en los manuscritos originales. La iglesia romana a estos libros les puso deuterocanónicos, que ellos lo tomaron. Entonces, ¿por qué no los tomó lo que era la Biblia de nosotros, la Reina 1960? Porque no tenían fundamentos doctrinales. Más que todo son como libros históricos. Cuando usted estudia, en ese caso, misionología, otras materias más que se muestran, estudiamos lo que son los macabeos, que fue un ejército muy conocido, o una familia donde el líder de ellos era Matatías, y este líder era celoso a la parte religiosa, y ellos pelearon para que no se contaminara en ese momento lo que era el judaísmo. Nosotros hacemos a broma y decimos, este fariseo, ¿verdad? Porque como tiene como una cuestión de traición, pero sabe que los fariseos en la época de los 400 años donde Dios no habló, fueron clave para que se mantuviera firme lo que es la parte doctrinal. Y ellos fueron celosos, ellos no permitían que se hicieran cosas en el templo. Y son parte importante. Pero en los Macabeos, no le digo que lo busque porque no lo entiende, pero en 2 Macabeos 12:38, si tiene en su casa puede hacerlo, o en internet, hay unos versículos donde encontraron unos soldados muertos. Y cuando encuentran esos soldados muertos, porque por ese tiempo, 50, 60, llegaba la gente a venderle la Biblia a su casa para que la conociera y a un precio justo. Dicen que en ese tiempo había una persona que andaba buscando trabajo, pero la persona tenía problemas para hablar, tenía retraso para hablar. Y entonces un día llega a aplicar a la cuestión de venta de Biblia y lo contrataron y resulta que era el mejor vendedor de la Biblia. Y un día hacen una conferencia y en la conferencia dicen que querían escuchar la estrategia que él tenía para vender. Y dice que cuando él llegaba donde las personas les decía, o me compra la Biblia o se la leo completa. Y como sabía que se iba a tardar mucho, se la compraba. Pero así comenzó la Biblia. Ahora usted tiene la oportunidad de abrir su celular y tiene una Biblia. Pero yo quiero que entienda algo. Hubo gente que dio la vida por esa Biblia. Hace poco se celebraba, no recuerdo el nombre,
de uno de los que fue impulsor de la Biblia, que murió en Inglaterra quemado, porque pasaban a ser herejes. Entonces, esto fue en 1517. Posteriormente, se hace una reforma en la cual se dice que sí se aceptaba la reforma. Allí nacen lo que son los luteranos y la iglesia romana. Pero ocurrió un problema. La historia cuenta que habían dicho, vamos a poner un ejemplo, la ciudad de Houston, y decían, ok, todos los de la iglesia romana pueden andar alrededor de Houston, pero los luteranos no pueden salir, vamos a usar del Southwest. Pero todos podían andar, entonces había una injusticia. Entonces vinieron los luteranos molestos, salieron a la calle a protestar sus derechos. Y ahí es donde nacen los protestantes, porque salieron a la calle a protestar, que cómo era posible que ellos no podían ser igual a los demás y que todos tenían derechos. Entonces siempre que se estudia en el seminario, la gente dice, nosotros los bautistas somos protestantes. No, porque los que salieron a marchar son los luteranos, nosotros somos bautistas, no podemos ser los protestantes. Pero a nosotros nos conocen como los protestantes, por ese detalle. Pero a lo que quiero llegar el día de hoy es que la Biblia es la palabra de Dios en la tierra. Nadie lo puede dudar. Y si vamos a hablar de un cambio doctrinal, pregúntese si la Biblia lo aprueba. Hace poco hablaba con una estudiante de teología, un hermano, y me gustó la pregunta. Y me dijo, ¿qué puede pasar si se cambian las doctrinas? La Biblia se defiende sola. Y le decía yo a este estudiante, por años, estamos hablando 1890, de 1910, 1920, cosas que le han querido cambiar a la Biblia. Y si lo quiere ver desde ese punto de vista, meter doctrinas nuevas, salieron por ahí muchos diciendo que la venida de Cristo estaba cerca y ponían fecha. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a eso, hermano? Nadie sabe. Y el último movimiento ocurrió aquí en el 2012, que aseguraron de que la venida de Cristo era un 25 de octubre del 2012. Estamos al 24 y no pasó, porque quieren cambiar la palabra. La Biblia se defiende sola. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Martín Lutero? Enfoquémonos en la palabra, y si la palabra lo aprueba, es verdadero. ¿Qué puede entender usted esta mañana, mis hermanos? Que todo lo que usted pueda pensar o imaginar, si la Biblia lo aprueba, es verdadero. Si no lo aprueba, no le busque. Decisiones que usted quiere tomar, vea lo que dice la Biblia. Mire otro más. Segunda de Timoteo 3:16. La Biblia es la única fuente de autoridad de Dios en la tierra. Y es lo que estamos hablando. La Biblia lo aprueba, si es verdadero. Nosotros como cristianos debemos conocer más de la palabra de Dios para no caer en ninguna duda. Nosotros insistimos, yo entiendo el tiempo y todo lo demás, pero le dejo en su corazón algo, que puedan ver los videos de YouTube, no solo de la iglesia, hay muchas iglesias donde hablan estudios bíblicos, pero la iglesia cristiana debe tener fundamentos bíblicos. Y dice la Biblia, ¿para qué? La Biblia, toda la escritura, primeramente, ¿qué dice ahí, hermanos? Respaldada por Dios, no es casualidad. Y dice ahí, ¿y útil para qué? Dice ahí, hermano. ¿Cuántos hemos aprendido en la palabra de Dios? ¿Cuántos? Yo quisiera regresar a mis 20 o 15 años, pero con el conocimiento bíblico de hoy. Yo me pregunto, ¿cuántos errores me hubiera ahorrado? ¿Cuántos errores? Yo les conté a ustedes cantidad de veces que yo vine exactamente a esta ciudad en 1999. Muchos no habían nacido. Y mi mamá me puso una Biblia, fíjese, en la maleta cuando me vine. Y esa Biblia, yo trabajaba en un car wash. Del car wash yo me llevé una toalla. Y esa toalla la lavé bien, la puse a secar y tapaba la Biblia. Y la metía bajo la cama. Porque según yo la estaba cuidando. Y la guardaba bajo la cama. Y después llegaba y si estaba polvo, la limpiaba. Nunca la abría, hermano. Yo a veces molesto a los hermanos. Las Biblias que tienen página bien planchadita no se usan, hermano.
Vea la Biblia de su vecino. Pero aquellas Biblias que están marcadas, que están y no porque las ha maltratado, vea, pero usted las lee, esa es la alimentación. En ese momento yo tenía la oportunidad de conocer la verdad. En este momento usted tiene el privilegio de conocer la verdad. Ha ido a través de su escritura, de la escritura de Dios. Y te va a enseñar. Y dice ahí, para redarguir. ¿Y para qué dice ahí? Y te va a corregir. Te va a confrontar la palabra de Dios y te va a corregir. Y dice de ahí, para instruir en justicia. Vas a tomar la decisión de hacer el bien o el mal. Mire el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda. Esa es la clave. Hermano, fíjese que yo quiero cambiar mi vida. Está la palabra de Dios. Te va a cambiar, te va a perfeccionar. Perfecto, solo Dios. Pero te va a confrontar. Te va a ayudar a cambiar. Mire otros detalles más. Les contaba a ustedes que en 1517 hubo la reforma, la parte protestante. Posteriormente la aprobación de los luteranos, de los protestantes, que pudieran tener lo que eran esos fundamentos bases. Pero en el año, y se quitó en ese momento lo de la indulgencia, porque no estaba pegado a la Biblia. Entonces en el año 1545 a 1563, más o menos, hubo una contrarreforma, en la cual se hicieron 13 decretos. Y en uno de los decretos que metieron era lo siguiente. Dijeron, ok, entonces las personas que han muerto, ya no les vamos a vender la indulgencia, pero ahora, como ya no se hace eso, ahora hay que orar por los muertos. Y ocurrió algo, fíjense. Si usted se va a la historia, lo que yo les cuento, los libros que nosotros no tenemos, que los conocemos como apócrifos, no estaban en los manuscritos originales. La iglesia romana a estos libros les puso deuterocanónicos. Entonces, ¿por qué no los tomó lo que era la Biblia de nosotros, la Reina 1960? Porque no tenían fundamentos doctrinales. Más que todo son como libros históricos. Cuando usted estudia, en ese caso, misionología, otras materias más que se muestran, estudiamos lo que son los macabeos, que fue un ejército muy conocido, una familia donde el líder de ellos era Matatías, y este líder era celoso a la parte religiosa, y ellos pelearon para que no se contaminara en ese momento lo que era el judaísmo. Nosotros hacemos a broma y decimos, este fariseo, ¿verdad? Porque tiene como una cuestión de traición. La época de los 400 años donde Dios no habló, fueron clave para que se mantuviera firme lo que es la parte doctrinal. Y ellos fueron celosos, ellos no permitían que se hicieran cosas en el templo. Y son parte importante. Pero en los macabeos, no le digo que lo busque porque no lo entiende, pero en 2 Macabeos 12:38, si tiene en su casa puede hacerlo, o en internet, hay unos versículos donde encontraron unos soldados muertos. Y cuando encuentran esos soldados muertos, llegan a la decisión de revisar los cuerpos, pero en los cuerpos habían unas imágenes, los cuales ellos dijeron, hey, esto no está bien, oremos por ellos. Eso fue todo. Y de ahí se saca el orar por los muertos. Pero ahí se saca el rezo, que se respeta, hermano, pero no es bíblico. ¿Por qué no es bíblico? Porque mire lo que dice la Biblia. Por favor, Hebreos 9:25. Biblia sobre las personas cuando mueren. Y de la manera que está establecido para los hombres. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dudas que podamos tener. La primera, no existe reencarnación. Si a usted le había
Alguien me decía un día que cree en la reencarnación. Fíjate, me dice que yo iba pasando por un estadio en el cual nunca había ido. Y cuando vi ahí, me imaginé que yo ahí estaba. Otro me decía que no, que en una playa se había visto. Y yo le digo a él, y que pensaba, no, en otra vida, dice. En otra vida. No, hermano, usted solo tiene una vida. Los gatos es que dicen que tienen 7, yo no sé si es verdad. Pero usted solo una. Lo complicado es lo que dice después. Y después dice ahí que los hombres que mueren una sola vez. Y después, ¿a qué dice ahí? Van a juicio. Eso es lo complicado. Que no existe una razón en la cual usted diga que por medio de una indulgencia, por medio de una oración, usted va a salvar a esa persona. La salvación es en vida. Yo recuerdo que tuve un amigo, y lo he dicho muchas veces. Este amigo era muy bravo, era mecha corta, y por cualquier cosa le gustaba pelear. Y un día se regresa a pelear con una persona y le pegó como 3 golpes. Y esta persona saca un arma y lo mata. Lo dejó herido, perdón. Y en lo que estaba herido lo recoge, la policía se lo lleva al hospital. Y la mamá de él era cristiana. Entonces cuando le dijeron a la mamá que él había muerto, lo primero que ella dijo, mi hijo se fue sin Cristo. Y ella lloraba, porque la salvación es en vida. Si usted tiene hijos, esposa, esposo, todo lo que no tiene Cristo, suegra, todo, gánelos para Cristo. Gánelos para Cristo. Entonces ella iba, porque dijo, mi hijo, la primera muerte, la física, la segunda, la espiritual, condenado. Y cuando ella llega al hospital, se le acerca el policía que lo había llevado y le dice, señora, usted es la mamá, sí, no se preocupe, yo lo gané para Cristo. En el último momento, lo ganó para Cristo. Y a la mamá, claro, quedó el dolor de pérdida humana, pero quedó alegre con la pérdida espiritual. Lo habían ganado para Cristo en el último momento. Entonces ella decía, mi hijo va para el cielo, pero la salvación es en vida. Nunca piense que la salvación es después de muerte y usted puede tenerla. En vida es que se hace eso. Otra de las cosas, la primera era solo la escritura, la segunda es solo Cristo salva. No hay nadie más. Búsqueme por favor Hechos 4, 11, 12. Mi hermano Ariel, por favor. Hechos 4, 11, 12. Solo Cristo salva. No hay nadie más que le pueda dar salvación a usted. No hay nadie más, solo Cristo. 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza. ¿Por qué reproba? Porque la rechazaban. El mundo rechaza a Cristo. Todos los que rechazamos la verdad de Jesucristo. Nos hablaban de Jesús, nos hablaban de la salvación. Y nosotros, ¿qué queremos? No necesitamos de Cristo. Y dice ahí que es la cabeza angular, es lo principal en la vida de todas las personas, Cristo. Y ese era el fundamento que querían dejar ellos. Y miren lo que dice el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué dice ahí? Por medio de Cristo, hermano. Cristo es el único que te puede dar la salvación. ¿Y está en la Biblia? Claro que sí. Juan 3:16. ¿Cuántos versículos tenemos en la Biblia? Respaldados. En los cuales usted puede entender y decir, no, esto es verdadero. En Cristo está la salvación. No en una indulgencia. No en todo lo que usted quiera agregar. Y estas eran razones fuertes por las cuales les molestaban. Pero vuelvo a la historia de Martín Lutero. Era un doctor en teología. ¿Quién lo engañaba? Nadie. Mire otro más. Romanos 3:28. Solo la fe. Solo la fe. Solo la fe. Romanos 3:28.
al religioso esto le molesta. Mire lo que dice ahí: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de qué dice ahí, hermano. Porque en el Antiguo Testamento todos los juicios iban por la ley. Y aquí él hace mención y dice que la salvación es por fe, no por obras de la ley. Y yo aquí le agregué un detalle que ya se lo voy a explicar para que no se me vaya a molestar. Al infierno no se va por ser malo, y al cielo no se va por ser bueno. Al infierno se va por negar a Cristo como su Salvador personal. Y al cielo se va por aceptar a Cristo como. ¿En qué toman esa base? Búsqueme por favor Lucas 23:32. Lucas 23:32. Llevamos que eran malhechores para hacer, ¿qué dice ahí, hermanos? Mire el 39, por favor, hermano Tony. 23:39. Y uno de los le injuriaba diciendo, ¿qué dice ahí, hermano? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40, por favor. Respondió el otro, respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Todos los que iban a la crucifixión eran personas malas. Era como realidad. El que moría en la cruz era un acto de maldición. No vaya a creer que era algo bueno. No, iba. Entonces, ¿por qué fue Cristo en lugar suyo? A pagar por sus pecados, en ofrenda, en sacrificio. Eso es lo que Cristo hizo. Entonces, aquí está hablando que dice que respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. 41. Mire lo que dice el 41. Nosotros, a la verdad, ¿qué dice ahí, hermanos? Justamente padecemos por nuestros hechos. Mas ¿qué dice ahí, hermano? Uno de los malhechores le decía al otro, mira, nosotros estamos pagando aquí porque lo debe, pero Jesús no. Él no debe. Y me gusta lo que dice el 42. Y dijo a Jesús, ¿quién dijo eso, hermano? El malhechor. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en, ¿qué dice ahí? ¿Qué estaba reconociéndole a él? A Cristo como su. 43, por favor. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo, ¿qué dice ahí? No mañana, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquí podemos botar muchas teologías, doctrinas falsas. Que si usted no es bautizado, no puede ser salvo. ¿En qué momento fue este malhechor a bautizarse? ¿En qué momento este malhechor hizo obras buenas de justicia? Si estaba ahí era por una condena que debía algo. ¿En qué momento? Pero ¿qué hizo al final? Hubo un momento de arrepentimiento por fe y reconoció a Cristo. Entonces la salvación no es por obra, es por creer en Cristo. Ahora, Romanos también aplica y dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos siempre? En ninguna manera. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te cambia, te confronta. Usted quiere saber si verdaderamente, yo no puedo decirle, usted es salvo, usted no es salvo. Yo siempre digo, el día que Cristo venga, se darán cuenta. La salvación es personal. Usted mismo sabe si tiene el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo puede saber, hermano? Si le duele lo malo que está haciendo. Si le duele. Si no le duele, revise su salvación, hermano. No le agrada a Dios. Si no le duele, sería bueno que nos revisáramos verdaderamente. Tenemos a Cristo. Revísela. Esta mañana usted puede revisarse. ¿Y cómo puedo ver? Se jacta del pecado. Se jacta. Lo que tomábamos, ¿se acuerda?
antes de que ser cristiano, nos gustaba allá en El Salvador que nos llevaran la caja para ir poniendo la botella y el taxi de aquel hermano. Y usted se jactaba que le dijeran que era borracho. Hoy da vergüenza, ¿verdad? Hoy da vergüenza. ¿Y el pecado que antes practicábamos? Lo que les gustaba, el adulterio. Aquí no hay de eso, gracias a Dios. Se jactaban diciendo, tengo 3, 4 personas en la relación. Hoy entendiste que estabas mal. ¿Quién te enseñó? El Espíritu Santo. La gente se equivoca y cree que, porque dicen en su trabajo, le voy a contar a tu pastor. El pastor no lo va a cambiar, lo cambia el Espíritu Santo. Ningún pastor lo va a cambiar a usted, ninguna iglesia lo va a cambiar el Espíritu Santo. ¿A qué viene la iglesia? A alimentarse y conocer la verdad. La iglesia es la responsable de predicar la verdad, así como la estamos hablando ahorita. Esa es la responsabilidad. Pero el cambio suyo, usted mismo tiene que analizar cómo está. Y si usted siente que se jacta de lo que hace, le recomiendo este día, vuelva a aceptar a Cristo. Vuelva a aceptar a Cristo. Mire otro más. Ya vimos solo la Escritura, solo Cristo salva, solo la fe, y ahora vamos solo la gracia. Porque la salvación es por gracia. 8, 9. Efesios 2, 8, 9. Porque ¿qué dice ahí, hermano? Léalo conmigo. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Otra vez la fe. ¿Y qué más dice ahí? ¿Es dónde? ¿Qué dice ahí? Ahí está. ¿Por qué Dios dejó entonces la salvación? Por gracia. Alguien dice, es gratis. No, Cristo pagó por usted. Cristo pagó por usted. Y yo les decía, porque nadie la podía pagar, hermano. Nadie. Si Cristo viniera hoy y su salvación, vamos a ponerlo así, dependiera de los 10 mandamientos, ¿se va o se queda, mi hermano? ¿Se va o se queda? Analícelo. No hay nadie que lo pueda hacer. La Biblia dice que desde el momento que usted lo pensó ya pecó. Desde el momento que se le ocurrió, ya está en esa parte. Y Romanos dice que por cuanto todos pecaron, ¿qué dice ahí? Estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces no había una forma. A mí me gusta cuando Hebreos dice que trató por medio de la ley y este pueblo no entendió y no sé qué. Entonces mandó a su hijo. Mandó a su hijo. ¿A qué? A morir a la cruz por usted y por mí. A eso vino Cristo. Y aquí lo dice claramente. Entonces, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Pues, ¿qué dice ahí, hermano? Y mire el 9. Aquí en el 9 nos dice claramente. No por obras, para que nadie se puede gloriar este día en decir, yo me gané la salvación. No te la has ganado, te la dio Cristo. Nadie puede decir, es que mire, por mi personalidad, por lo que yo soy. No, fue por misericordia de Cristo. Y me gusta Tito 3:5, una salvación inmerecida tiene usted y yo. De todos los que estamos reunidos este día, creo que yo soy el primero en la fila en no calificar a esta salvación inmerecida, pero por misericordia de Dios llegué. Yo a veces digo, veo mi pasado y yo digo, este amigo murió, este amigo murió, este amigo murió. Y yo decía, cuando estaba recién llegado a los caminos de Dios, este no había hecho, pero ni la cuarta parte de lo que yo hice. Pero desde ese momento, Dios ya me estaba apartando. Dios no me miraba en aquel momento en el cual era lo peor. Dios me miraba en este momento, que le iba a conocer como su Salvador personal. Eso es lo que miraba, por eso que te cuidó.
Todos los que estamos aquí hemos pasado procesos, problemas y todo. De ahí te cuidó Dios. Y me gusta este versículo que dice ahí, nos salvó, no por obras de justicia. ¿Qué dice ahí? No te lo merecías. Ni usted ni yo. Ni usted ni yo. Y dice ahí, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. O sea que el Espíritu Santo es el que te va a renovar. Hermano, fíjese que yo siento que me confronta el Espíritu Santo, pero siempre salgo haciendo lo malo. Alimentar el Espíritu Santo. A través de palabras, a través de predicación, a través de la Biblia, que tenés toda esa oportunidad. Alimentar el Espíritu Santo. Si hay algo que te confronta y te molesta del Evangelio, alimentar el Espíritu Santo. Se te ocurren cosas, alimentar el Espíritu Santo. Porque ese es y dice ahí, y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero tenés que dejarlo. Y la última, la gloria es de Dios, de nadie más. Efesios 1, 4 al 6. En esta iglesia la gloria se la lleva a Dios. En todo lo que usted haga, la gloria se la lleva a Dios. Y todo lo que usted tiene a su alrededor, la gloria se la lleva a Dios. Los hijos que usted tiene, se lo dio Dios. El trabajo que usted tiene, se lo dio Dios. A veces nosotros, como cristianos, conocedores de la verdad, nos hemos hecho un poco malagradecidos. ¿En qué aspecto? No se vaya a enojar. Es que ya no le damos gracias a Dios. Yo vivía en El Salvador, en el centro del pueblo, y había un mercado. Y era bonito las hermanas, las señoras del mercado, cuando hacían su primer venta, ¿qué decían, hermano? El nombre de Dios, y se persinaban y guardaban el dolarito. ¿Hace usted eso cuando recibe su cheque? Gracias a Dios por este pago. Para que se nos olvida. Nos hemos hecho ingratos. El que no conoce de Dios, usted le pregunta, mire, qué bueno es. Yo a veces les he preguntado, ¿usted es cristiano? No, pero sé que Dios. La iglesia tiene que, cada vez que pasa la gracia a Dios. ¿Por qué? La gracia. Qué bonito es. ¿Y qué encuentra en la gracia de Dios? Bendiciones. Salud, familia. La bendición es dinero, no. Biblia. Y en la actualidad hay muchas iglesias que están como en los 1500. En la actualidad venden milagros. Qué gran error, ¿verdad? ¿Quiénes son? Usted perfectamente sabe esto, sí es verdadero, esto no. La gloria désela a Dios. Cuando se logra graduar de high, esta fue la bendición de Dios. Usted literalmente te agradece todo lo que le doy. Mire lo que dice. Nos escogió para que fuésemos 5, por favor, en amor a ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el 6. ¿Qué dice ahí, hermano? Para alabanza. ¿Por qué ha hecho todo eso en su vida? Para que usted le dé alabanzas. Todas las bendiciones y que usted le dé gloria a Dios. Todo lo que usted es. He llegado hasta aquí porque yo lo he hecho con. Ha llegado hasta donde está porque Dios lo ha estado apoyando. Concluimos entonces
Reforma llevaba 5 puntos básicos. La primera era usted de ver si lo que se habla es verdadero. Acá en la iglesia usted tiene el privilegio de que le ponemos los versículos bíblicos. Se confrontó en ese tiempo es que solo Cristo da salvación. No hay nadie más. No hay dinero que le pueda dar una salvación. Se la da Cristo. Cosas que se peleó en ese momento fue que solo por la fe. Otra fue que solo por la gracia es grande de Cristo. Inmerecida. Y la última, toda honra y gloria. Y la iglesia en la actualidad teniendo este conocimiento que no, para nosotros, yo le decía a alguien un día, para nosotros esto ha sido fácil. Los países de alto riesgo donde no se puede predicar el evangelio. De alto riesgo. Irán, ahí aparecen todos. Corea del Norte, tienen que entender ahí. El norte es el número 1. Irán quema las iglesias. No se puede predicar el evangelio. Y usted tiene el privilegio de sentar y no estar pendiente si nos van a venir a atacar. Porque hay a los estudiantes de teología, a nosotros Dios nos ha dado más y nos va a demandar. Póngala en práctica. Démosle un aplauso al Señor.